En esta ocasión contamos con Edgar Mora, una figura muy conocida a nivel centroamericano. Él es periodista, administrador público y político costarricense, exministro de Educación Pública de Costa Rica y exalcalde de Curridabat. En el pasado, del 87 a 2005, cofundó varias empresas y ONGs y trabajó como director de medios y consultor en diversos campos relacionados con la promoción de la democracia, los derechos humanos, cuestiones de política social y cultural, así como el desarrollo urbano y corporativo, siempre teniendo el marco de la responsabilidad social. Pues te agradecemos ese tiempo de estar con nosotros acá, Edgar, y sin más ni más, pues te voy a dejar ya con el uso de la palabra. Bienvenido y el escenario es tuyo. Muchas gracias. Muy amables todos. Yo estoy muy feliz de que me hayan invitado. Quiero agradecer a Carlos Brenner por este contacto que hizo y por haber capturado una idea en el aire que un día que estábamos conversando seguro llamó su atención y es la que está señalada en el título de esta presentación de Suburbio Ciudad. Quiero agradecer especialmente a Creamos Guate por la oportunidad, porque como lo digo frecuentemente, el urbanismo guatemalteco es posiblemente el que está en la punta del urbanismo en Centroamérica y para mí es un gran honor estar con todos ustedes, con guatemaltecos y también pues me provoca un poco de emoción y un poco de susto incluso compartir con ustedes esta experiencia que sin lugar a dudas es una experiencia que podría ser pertinente para una mañana de sábado como esta tan hermosa y después de haber escuchado esta presentación tan relevante que tuvimos el chance de escuchar antes y de ver. Entonces, voy a pasar a mencionar que en esta oportunidad hablaré de Suburbio Ciudad, anécdotas, método y lecciones aprendidas. Y con esto, pues, quiero abrir el diálogo sobre una transición. Las ciudades están normalmente transitando entre un estado y otro. No necesariamente son estados o es un movimiento lineal de progreso. Muchas veces más bien hay una regresión. Las ciudades son dispositivos vivos y posiblemente por eso es que hay tantos retos referidos a ellos. En este caso, la transición a la que haré mención tiene que ver con una gran cantidad de años en la que tuve la oportunidad de dirigir una municipalidad desde la posición de la alcaldía, habiendo llegado a esa posición a través de un movimiento comunitario participativo muy peculiar, un partido político que solo existe en mi ciudad y tiene el propósito de desarrollar progreso para todos los habitantes. Entonces me referiré a una transición que va del 2006 al 2018. Durante esos 12 años fui alcalde de Curridabat y en ese periodo de tiempo la municipalidad cambió completamente sus paradigmas de desarrollo ambiental, social y económico y consolidó un innovador plan regenerativo denominado Ciudad Dulce. Como testimonio de esta transición, de este gran esfuerzo que hicimos todos en mi ciudad y que seguimos haciendo, pues nos quedamos con una gran cantidad de reconocimientos nacionales e internacionales que entre el 2014 y el 2020 suman premios otorgados por asociaciones de urbanistas de Suiza, Francia, de América Latina, de Estados Unidos, de China, en Asia, de Singapur, de Canadá, en general una gran cantidad de reconocimientos que sirven como testimonios de este proceso. La ciudad de Curridabat fue
galardonada con un conjunto de premios internacionales que no dejan duda de la pertinencia, creatividad y capacidad para ejecutar Hola innovaciones. Edgar, Edgar, disculpa. Sí, Y fíjate que me imagino que de plano pusiste la pantalla completa y no se ve en negro. ¿Puedes volver otra vez a activar claro, la pantalla, disculpa? esto. ¿Y ahora? Ahora se ve. Me imagino que es cuando la pones en pantalla completa. Ah, perfecto. Entonces voy a prescindir de ponerla en pantalla completa. Ok, Muchas muchas gracias. gracias, disculpa. No, no, no hay problema. Entonces, vamos a volver al origen de esta historia que, como dije, va del 2006 eh, al, al, al 2020 prácticamente. Y vale la pena iniciar con una primera anécdota. Y quiero advertir que esta presentación se estructura a partir del título de toda la serie, que tiene que ver con anécdotas urbanas. Y he querido hacerlo así para intentar ensayar entonces una columna de 3 anécdotas, un backbone de 3 anécdotas que espero que me guíen hasta el final de la presentación. La primera de ellas se remonta casualmente al 2006 y tiene que ver con, eh, con las dificultades de un alcalde recién incorporado a la municipalidad que busca incesantemente una posición en ella y que tiene un mandato muy específico relacionado con el bienestar de los habitantes. En aquel momento se me dio la idea de preguntar a todos los funcionarios municipales con quienes llegaba a tener algún nivel de contacto, no importa el rango que tuvieran, no importa la posición que ocuparan en la municipalidad, mantenía presente esta pregunta en nuestros saludos. Cada vez que saludaba a Juan, cada vez que saludaba a Miguel, preguntaba, decime a cuántas personas hemos hecho felices hoy. Y esta pregunta parecía inocente. Al inicio me pareció a mí tener una actitud inocente al hacerla. Conforme pasaron los días y recibía respuestas un poco agresivas, empecé a darme cuenta de que no era una pregunta tan inocente como la había programado yo, la había pensado, sino que era una pregunta que constituía de algún modo un cuestionamiento moral hacia todos los funcionarios de la municipalidad. Debo aclarar que yo recibí una municipalidad relativamente en orden como institución, pero me decían en la calle, después de ganar las elecciones constantemente, mis vecinos, la gente que conocía y que se acercaban a hablar conmigo, me decían, Edgar, lo que tenés que hacer es garantizar que lo que hace la municipalidad se vea. Y yo pensaba para mí, bueno, pero qué extraño esto, ¿por qué me dicen esto si la municipalidad es un actor importante en esta comunidad en la prestación de los servicios que típicamente prestan las municipalidades? Recolección de desechos, mantenimiento de vías. Aquello se hacía relativamente bien y me extrañaba que me plantearan constantemente esta solicitud. Garantizar que la municipalidad, el trabajo que hace, se vea. Conforme pasaron los días, me di cuenta que no era cierto que la municipalidad no se hacía ver, sino que el problema era todavía más grave. El problema real era que la municipalidad no veía a las personas. La municipalidad operaba sin necesariamente tener en cuenta la mirada de las personas, sin necesariamente mirar a las personas desde su posición para reconocerle a las personas de Curridabat el lugar prominente que ocupan en el devenir de la ciudad. De tal manera que el problema no era lo que la municipalidad hiciera para hacerse notar, sino que el problema era más serio, era
lo que la municipalidad debía de hacer para notar los esfuerzos que las personas hacían por vivir mejor en este contexto. De tal manera que esta pregunta, ¿a cuántas personas hemos hecho felices hoy?, encontraba a los funcionarios municipales en su zona de confort, haciendo labores rutinarias sin ir más allá, sin responder a la demanda. Los encontraba entonces cómodos en su posición de ofrecer soluciones sin necesariamente recibir los incentivos de transformación y cambio que solo vienen cuando la demanda se agrega y se comunica debidamente. ¿A cuántas personas hemos hecho felices hoy? Entonces abrió una época. Recuerdo que me visitó el abogado, el asesor legal de la municipalidad, que en Costa Rica los asesores legales tienen mucho poder porque son los representantes del principio de legalidad, y me dijo, bueno, pues quizá usted no sabe, don Edgar, pero en el derecho público y bajo el derecho público solo se puede hacer aquello que está debidamente permitido por la ley, que está prescrito en la ley. Y fíjese que no hay nada en los códigos municipales que hablen de la felicidad de las personas, de tal manera que esa no es una obligación nuestra. Hacer felices a los ciudadanos no es nuestra obligación. Igual me dijo el director financiero, el gerente financiero, mencionando una máxima de la vida de la administración pública que dice que lo que no está en el presupuesto no existe. De tal manera que me dejaron con la sensación, o querían dejarme con la sensación, de que no había una relación entre la política pública y la felicidad de las personas. Las premisas que se planteaban entonces eran las siguientes: la felicidad no es un asunto de política pública. La comunidad se entiende a sí misma, dispersa y segmentada. Y finalmente, esta premisa que causa muchos inconvenientes a buena parte de la comunidad, y que además genera resultados perversos si se miran los efectos ambientales que tienen. Esa premisa básicamente dice: la función más importante del habitante es su viaje entre la casa y un trabajo lejano. De tal manera que era el punto de partida. La felicidad no es un asunto de política pública, la comunidad se entiende a sí misma dispersa y segmentada, y la función más importante de los habitantes es su viaje. Un viaje que lo separa del lugar donde vive y lo lleva a un lugar lejano donde trabaja. Un día, después de hacer la misma pregunta, un ingeniero se acercó y me dijo: mire, señor alcalde, creo que hoy hicimos feliz a una señora. La primera pregunta positiva a mi pregunta insistente. La primera respuesta positiva, perdón, a mi pregunta insistente. Yo le pregunté inmediatamente: mire, Carlos, dígame dónde está esa señora. Y en aquel momento, pues con un mapa impreso en plotter, él marcó con un Sharpie el lugar donde esta señora vivía, y me relató las razones por las que esta señora había mostrado muchísima felicidad. Evidentemente ella tenía razón de estar contenta. Se había cumplido con un servicio que ella estaba demandando desde hacía decenas de años, sin mentir. Desde hacía más de 10 años estaba ella insistiendo en recibir un servicio que no recibía. El día que lo recibió mostró alegría. En ese momento, ese evento se convirtió para ella en una razón objetiva por la cual sentir felicidad con respecto al lugar donde vivía. Marcamos ese punto en el mapa. Carlos me relató, ingeniero, me relató que los había invitado a tomar café, que había mostrado mucha felicidad y que me había mandado saludos, por lo cual fui a visitarla de inmediato. A partir de ese momento y del poder de este hecho concreto, de una primera respuesta positiva sobre la felicidad, en Curridabat empezaron a emerger en todos los funcionarios respuestas. Finalmente entendían lo que estábamos preguntando, lo que yo estaba preguntando.
empezaban a entender el valor que aquello tenía, y en todo el territorio de Curridabat se iban registrando eventos de alegría, de felicidad de parte de los ciudadanos, algunos provenientes de servicios prestados, otros de la mera escucha, de ser reconocidos como ciudadanos, de abandonar la posición en la que la burocracia pretende mantener a estas personas cuando las considera usuarios, clientes, consumidores o administrados. Finalmente, las personas, a partir de estos eventos virtuosos, se convertían ya no en espectadores de lo que la municipalidad podía hacer por ellos, sino en creadores de un sentido de colaboración y cooperación que tiene que ver con la conformación de los ciudadanos. De tal manera que de ahí surge esta idea del mapa de la felicidad, que se convierte en un instrumento importante para gestionar la vida de una ciudad a partir de un método específico. Ese método específico le podríamos denominar liderazgo basado en la gestión territorial de los sentimientos. Estábamos en la vía correcta para avanzar hacia la gestión de una ciudad amorosa, de una ciudad que permitía que los ciudadanos culminaran sus intenciones de bondad y contuvieran también sus arrestos negativos, sus sentimientos negativos. De tal manera que el liderazgo basado en la gestión territorial de los sentimientos fue poco a poco convirtiéndose en un método de trabajo. Y nos dimos cuenta, como ya he dicho, que los sentimientos son duraderos, muchas veces objetivos, y están vinculados al contexto y a la vida de la comunidad. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de esta primera época? Si la política no moraliza la mirada del líder y de los ciudadanos, entonces no es útil para ningún propósito. Esa es la primera lección. También que la ciudad empieza a ser posible después de la narración de su convivencia. En este sentido, la identificación de problemas comunes y la búsqueda de soluciones se hacen imperativos, pero teniendo en cuenta, cuando hablamos de problemas comunes, que no hablamos de problemas idénticos, sino que hablamos de que el problema del otro es también problema mío. Se abre un puente de comunicación a través de la problemática que concita a la colaboración y a la cooperación. Pero quizás más significativo que las anteriores, la lección aprendida tiene que ver con la presencia. La presencia es la gran lección aprendida de esta primera época. ¿Y qué es presencia? La presencia metódicamente es apertura, concentración, calma, ternura y agregaría yo también entusiasmo. Con esto cierro el primer bloque para pasar a un segundo bloque mediante el cual me voy a transportar a través de otra anécdota. Y este segundo bloque, que también va a reflejar una segunda época en la gestión de la ciudad, tiene que ver específicamente con el diseño, el descubrimiento de su importancia. La anécdota que quiero plantear tiene que ver con la construcción, conformación, diseño previo, construcción, conformación y habitación de un parque para perros. En ese sentido, y siguiendo esta anécdota,
Quisiera decir que cualquiera que haya tenido la oportunidad de transformar un espacio lotificado y vacío en un parque urbano sabe lo complejo que es conseguir que las intenciones idealizadas se hagan realidad. En este caso, que me voy a referir, los vecinos de un barrio específico sufrían por la ausencia de diseño en un área que estaba marcada en el mapa catastral como un parque municipal. Aquí se trataba de resolver urgentemente los graves problemas que le causaba este terreno vacío, este terreno baldío público a la comunidad de vecinos. No había más que la geometría típica de un lote urbanizado y una gran cantidad de problemas que se adherían constantemente a este lote. El primer intento que hicimos por transformar este terreno en un parque no dio buen resultado. Pensamos en que quizás valdría la pena hacer ahí una pista de bicicross. Dichosamente la pudimos hacer para verificar si aquello era lo que se necesitaba y muy rápidamente, unos meses después, nos dimos cuenta que no había sido la mejor idea y nos quedamos en ese momento con las manos vacías, sin una respuesta adecuada para la comunidad. Sin embargo, vino esta idea proveniente de la observación, de la mirada puesta en los habitantes y de la evidencia de que los habitantes que vivían alrededor de este parque tenían gran afición por las mascotas. De tal manera que surgió la idea de intentar hacer un primer prototipo de un parque para perros. En ese sentido, dispusimos del lugar, hicimos una primera intervención pensando en utilizar materiales y recursos limitados, materiales de reutilización o reutilizables y recursos limitados para probar en vista de que habíamos fallado la primera vez que tratamos de intervenir ese parque. En este caso tuvimos mucho éxito. Inmediatamente el parque para perros fue visitado por decenas de vecinos. En los primeros 30 días la visitación al parque aumentó 1000%. Era un éxito rotundo, fue un hito nacional porque fue la primera vez que se disponía de un espacio urbano nombrado específicamente como un parque para mascotas. Y recuerdo que estando ahí de visita un día cualquiera, un vecino se acercó y me dijo: don Edgar, quiero agradecerle por este parque porque en 20 años, o más bien en 20 días que tengo de visitar este parque, he conocido más vecinos que en los últimos 20 años de vivir en el barrio. Esto marcó un momento importante en la gestión de la municipalidad, porque por primera vez se ponía en juego todo aquello que hablamos antes, de la búsqueda de la solución a través de la mirada y de la atención puesta en los habitantes. Aquí la premisa fundamental es que el diseño del urbanismo ha determinado un paisaje social, económico y ambiental desigual, estructurado por un conjunto de transiciones urbanas que suelen ser descuidadas en términos estéticos y también energéticamente ineficientes. Pero ¿para quién es un parque de perros? Y aquí viene otra anécdota relativa a esto. Tuve gran oposición en el Consejo Municipal. Algunos de los partidos opositores veían esta acción de diseño como una acción de diseño que excluía otras posibles soluciones y que sobre todo llevaba recursos a la población canina del cantón.
con lo cual se perdía la justificación básica de por qué hacer un parque para perros. Recuerdo que una regidora me increpó diciendo, ¿cómo usted decide invertir recursos en perros habiendo tantas personas en necesidad? Mi respuesta a doña Ana, se llamaba la regidora, fue, mire, yo en estos días que he visitado el parque no he visto a ningún perro llegar solo. Todos llegan acompañados de su familia. Este parque, entonces, ¿para quién es? ¿Para el perro o para su familia? ¿Por qué la visitación creció tanto? Bueno, porque al perro lo sacan 2 veces al día, a los niños, en comparación, muchas veces los llevan al parque, el promedio en ese momento en Curridabat era 1 vez a la semana, de tal manera que ahora el viaje incluía más posibilidades para el niño o el parque más bien representaba más oportunidades de visita por parte de los niños que antes, porque los niños se sumaban al viaje, a la caminata con el perro y terminaban yendo al parque todos en familia. De esta época, de la época en la que el diseño empezó a ser una preocupación seria en la gestión de la municipalidad, surgieron algunos métodos importantes. El primero de ellos le denominamos diseño imparcial e imperfecto. Llegamos a la conclusión de que la iteración contesta la rigidez que es típica del diseño urbanístico y suaviza la programación funcional de los espacios para dar cabida a usos alternos y propósitos distintos a los de la cultura patriarcal. A través del diseño imparcial e imperfecto, llegamos a lugares imprevistos, a lugares y a posiciones que no habíamos imaginado previamente. Fue entonces cuando generamos el Plan de Ordenamiento Territorial de Curridabat, basados en la idea de que había que generar nuevas alternativas en el uso del suelo para producir una realidad urbana más densa, compacta, policéntrica. Este plan regulador urbano intentaba o intentó responder, o este plan de ordenamiento territorial, a la necesidad de generar arraigo, emprendedurismo, conectividad total. Fue la primera vez que nos planteamos propósitos de carbono neutralidad y por supuesto implicaba también el desarrollo institucional en direcciones novedosas que no habían sido pensadas previamente. De ahí surgió también un plan de desarrollo humano sostenible de la ciudad que tiene el propósito de guiar el camino de la institucionalidad local en un periodo largo de tiempo según el modelo de planificación del país. Empezamos entonces a conformar un método complementario al anterior que habíamos establecido a partir del liderazgo basado en la gestión territorial de los sentimientos, con un nuevo complemento relevante que tiene que ver con el diseño. El diseño determina el resultado. Eso forma parte de las lecciones aprendidas. ¿Cuáles fueron otras lecciones aprendidas de este periodo? Bueno, que el lugar cuenta. Que el lugar es como un ascensor para las personas. Todos los días nos tenemos que subir en él. Tocamos un botón y lo que queremos es que nos suba de piso en vez de que nos baje. El lugar determina nuestro vínculo con el contexto. Y casualmente, esa es la siguiente lección aprendida. Donde viven las personas es donde está su epicentro. La ciudad está conformada por miles de epicentros y en ellos hay potencialmente miles de conflictos que se pueden suscitar por las diferencias entre las personas. Estos conflictos son intermediados por el lugar y por lo que se dispone en él.
es decir, por el contexto. La ciudad, esta es otra lección aprendida, es un dispositivo moral. El ciudadano participa de la construcción de su ciudad, pero que construya su ciudad no es lo que importa, sino que construyéndola se haga ciudadano. Eso es lo que verdaderamente importa. La ciudad entonces es el lugar de la formación de los ciudadanos. Y por lo tanto, la esencia de las relaciones de poder debe ser la subsidiariedad y no la subordinación. Es decir, cada persona y entidad debe hacer lo que está en su capacidad de hacer y solo pasa a la otra persona o al otro nivel lo que no es capaz de hacer. También, por supuesto, vuelve a subrayarse la intencionalidad de que la ciudad, al producir, al formar ciudadanos, se desprenda de la idea de que aquellos ciudadanos son meros usuarios, clientes, administrados o consumidores. Y paso a al tercer bloque, que viene acompañado, como ya mencioné, de una tercera anécdota. Y en el espíritu de esta charla, es importante que primero que primero nos acordemos ustedes y yo, en que ustedes van a creer esta anécdota tal y como la voy a narrar. En mi casa tenemos la fortuna de tener un pequeño pero muy potente jardín. Y ahí habita un colibrí. A ese colibrí le llamamos Frankie. Buen amigo de la familia, buen amigo mío. Una mañana estaba yo en el afán de salir de mi casa después de desayunar. Frankie estaba tomando néctar de las flores del jardín. Solemos encontrarnos y mirarnos todas las mañanas mientras yo desayuno y él vuela alrededor del jardín en busca de néctar y de polen para llevar a otras flores. Y ese día específicamente, cuando me disponía a salir, a levantarme de la mesa, Frankie me dijo: oiga, señor alcalde, espero que usted algún día aprenda a hacer lo que yo hago. Y yo, un poco en broma, un poco sorprendido, le pregunté: Frankie, ¿de verdad esperas que yo algún día aprenda a suspenderme en el aire, aprenda a volar hacia atrás, aprenda a mantenerme batiendo alas? Y Frankie me dijo: no, Edgar, no, eso no es lo que yo esperaría que aprenda. Eso es muy fácil de hacer. Lo que yo esperaría que aprenda es agregarle valor al planeta todos los días, todas las horas, todos los minutos y segundos, en vez de sustraérselo. Así como lo hago yo. ¿Cuáles son las premisas de esta tercera época en la gestión de esta ciudad? La ciudad legada y el modo en que la habitamos se guían por un diseño que exclusivamente beneficia al ser humano. Por lo tanto, un nuevo enfoque del diseño o rediseño de la ciudad debe asegurar que esa criatura urbana que hemos construido agregue valor al planeta y no solo se lo sustraiga. Crear un mundo mejor necesariamente incluye una clara noción de la integridad del planeta. Y cuando hablo de la integridad del planeta, hablo de asumirnos nosotros, los seres humanos, como naturaleza. De tal manera que para incluir de forma eficaz otros puntos de vista, el punto de vista del otro, es necesario diseñar experiencias. Y a partir de aquí podemos entender la necesidad
de un tercer método de trabajo que podría combinarse con los anteriores, sin rechazarlos, sin dejarlos de lado. Los anteriores siendo el liderazgo para la gestión territorial de los sentimientos, siendo también el método referido al diseño del espacio, a la conformación del espacio y de las cosas que pueden suceder en ese hábitat que hemos construido de manera artificial, y este nuevo método que vendría a contestar a la pregunta: ¿qué hacemos para agregarle valor al planeta en vez de quitárselo? Este método define la ciudad como un compuesto, como una articulación de 6 dimensiones que son relevantes de tener en cuenta. Pero primero, de manera prominente, abriendo el camino, la dimensión de la biodiversidad. Este método define a la biodiversidad como la nueva infraestructura. Define a la biodiversidad como el determinante, como el factor determinante del progreso de la ciudad. Pero también abre la pregunta importante cuando se refiere a productividad de cómo agregarle valor al planeta en vez de quitárselo. La ciudad que progresa, la ciudad eficiente, la ciudad productiva es aquella que le agregará valor al planeta en vez de quitárselo. Y las siguientes dimensiones, no menos importantes, se refieren a la convivencia, al hábitat, a la infraestructura y a la gobernanza. Estas, aunque importantes, supeditadas a las 2 anteriores que he mencionado. Y si hablamos de experiencias, vale la pena preguntarnos: ¿experiencias de qué o de quiénes? En el caso que les relato, en el caso de Curridabat, tomamos decisiones relevantes en relación a cuáles experiencias tener en cuenta. La ciudad potencialmente genera servicios ecosistémicos a partir de su definición por dimensiones, como lo he mencionado. La ciudad entonces se abre a la posibilidad del diseño de experiencias que terminen generando estos servicios ecosistémicos que vienen a conformar una especie de vínculo con la posibilidad de armonizar la ciudad con la naturaleza. Y en este diseño de experiencias con potencial transformador es importante recurrir a Pareto. El 20% de las variables críticas transforma la totalidad del fenómeno. Basados entonces en este paradigma, hemos definido definimos algunas experiencias que yo reconozco que podrían ser distintas de ciudad en ciudad. Lo importante es que quizás no sean más de 7, no sean más de 5, no sean más de 9, que sean unas experiencias relativamente limitadas en número que permitan entonces valorar esas experiencias como ese mínimo común denominador que al transformarlo levanta la circunstancia, mejora las circunstancias de otros habitantes de la ciudad. Se deja atrás con esto la formulación de proyectos orientados en procesos para dar paso a un diseño de experiencias que sea representativo de resultados esperados o consecuencias óptimas deseadas. Un ejemplo podría ser el plan de potenciación de la experiencia basado en la abeja. A esto le podríamos llamar soluciones basadas en la abeja. ¿Cuántas cosas pueden suceder si diseñamos la experiencia del polinizador en la ciudad? Reconozcamos primero que los polinizadores, así como las aves, han penetrado la membrana urbana constantemente
y han acompañado al ser humano en la conformación de las ciudades a pesar de no haber sido invitados por el ser humano a participar en ellas. Son los polinizadores y las aves, por su habilidad de volar, insistentes en la posibilidad de ingresar en la ciudad y acompañarnos y generar con nosotros una convivencia que no hemos sido capaces de reconocer a partir del diseño intencional de los espacios. De tal manera que les voy a pedir un esfuerzo. Cierren los ojos y sobrevuelen su cuadra. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Asúmanse como una abeja y sobrevuelen ahora su cuadra, su calle, como si fueran abejas, como ya dije. Y mientras lo hacen, piensen en las mejoras que podrían surgir si un consultor importante de la municipalidad fueran ustedes, que son abejas. ¿Qué podría suceder? ¿Qué podrían aportar? ¿Cuáles soluciones a cuáles problemas podrían afrontarse mejor si sobrevolamos la ciudad desde los ojos de la abeja? Si la vemos con esa sensibilidad, con esa incesante búsqueda de néctar y de polen. Toda experiencia se puede entender y por lo tanto todas las experiencias son sujetas a rediseño. Todas las experiencias se pueden diseñar. Se pueden entender, eso sí, si se mezclan los datos con la narración. Y esto todavía forma parte del método. Lo que es importante al rediseñar experiencias, según lo que aprendimos, fue utilizar dos instrumentos, uno novedoso y otro ancestral, combinados, la narración y los datos, nos permiten conocer las experiencias más variadas y nos permiten mezclar la baja tecnología con la alta tecnología para generar nuevos propósitos de desarrollo. En este sentido, surge entonces la premisa de la calidad de la pregunta. La pregunta adecuada determina el contenido ético de la respuesta. En este caso, pasamos de preguntar ¿cuál es el barrio que ustedes quieren tener? Esta pregunta no orientaba a las personas hacia la colaboración y la cooperación. Las respuestas eran siempre egoístas, eran siempre parcializadas a su favor, eran respuestas difíciles de atender. Cuando transformamos esto para preguntar cuál es el mejor barrio que podríamos tener con los recursos que contamos y habiendo garantizado bienestar a los polinizadores, las respuestas empezaron a tener una calidad completamente diferente. Las respuestas empezaron a venir con altruismo, con sentido de cooperación y con sentido de cooperación. Empezaron a venir con una mezcla de estética y ética que fue determinando los instrumentos de planificación y de desarrollo de la ciudad. De estas experiencias, de estas dimensiones para impactar y de estas experiencias, aprendimos que no vale la pena tener un proyecto, que ningún proyecto va a ser capaz de hacer una transformación radical del espacio urbanizado de la ciudad y del planeta, que lo que necesitamos es encontrar métodos de trabajo que nos permitan crear racimos de proyectos. Y una muestra de esto es que en un espacio de 2 años, a partir de la aplicación de esta tercera metodología de trabajo de esta tercera época de métodos, logramos acumular 330 experiencias
cada una de ellas convertidas en un proyecto distinto para atender e impactar las 6 dimensiones que previamente mencionaba. Esto es un resultado impresionante de la gestión municipal. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este tercer momento en el desarrollo de esa transición entre suburbio y ciudad? Bueno, que es tiempo de dejar la cápsula. Por sus efectos sobre el planeta, la ciudad no puede concebirse contenida en su perímetro. Debemos responsabilizarnos por los impactos negativos que causa la ciudad en la biodiversidad. También que la técnica y la ciencia son buenas, mezcladas para tomar decisiones, y que a ellas se le debe agregar la capacidad narrativa. Otra lección aprendida es que debemos planificar para el mínimo suficiente versus la planificación tradicional para el máximo posible. Las burocracias les gusta planificar para el máximo posible porque en el máximo posible se esconden márgenes de error que terminan favoreciéndoles, de tal manera que pueden aplicar el viejo truco de convertir sus intereses en la prioridad de lo que ofrecen. Cosa que no sucede si se logra planificar para el mínimo suficiente, que es marcadamente más complejo y difícil. El mínimo suficiente no hace relación a no refiere más bien a la mediocridad, refiere a la evolución de los procesos. De mínimo suficiente en mínimo suficiente se puede evolucionar en un proceso de progreso y de conformación de la sociedad. Y finalmente, otra lección aprendida relevante es que el dilema, la frontera a la que nos enfrentamos, es el dilema entre nosotros y ellos. Nuestra verdadera frontera es moral. Tolerar en otros seres lo ciertamente diferente. Rechazar la homogeneidad y la hegemonía sin que fallezca la tolerancia. Cooperar y colaborar. En este sentido, los polinizadores han sido para la ciudad de Curridabat el mediador perfecto. Encontramos, al convertirlos en agentes de prosperidad, cosa que hicimos formalmente, y darles carta de ciudadanía, un colaborador portentoso y hercúleo que nos ha permitido avanzar en los propósitos que nos hemos fijado. Quizás vale la pena, entonces, ver esta experiencia que he querido compartir con ustedes como un resumen, o esta presentación que he querido compartir con ustedes como un resumen de una experiencia que señala algunos elementos centrales en la conformación de una ciudad del siglo XXI. Especialmente si asumimos, como deberíamos, que las ciudades enfrentamos el dilema de hacernos productivos o de hacernos productivos en los términos que Franky nos señala, en los términos de la pregunta ¿cómo agregar valor al planeta en vez de quitarse? Este es una transición en marcha y es una transición a la que es necesario sumar otras ciudades. Es necesario reconocer la importancia en América Latina de hackear las ciudades para que las ciudades no sigan siendo un lugar de exclusión de la biodiversidad, no sigan siendo un lugar de exclusión de la mujer, no sigan siendo un lugar donde se consolida, se manifiesta y se solidifica la cultura patriarcal. Es importante reconocer que las ciudades latinoamericanas fueron construidas para excluir, no fueron construidas para incluir, fueron construidas para dañar a la naturaleza, para glorificar la obra de la humanidad a través de la conformación de un hábitat rígido, de un hábitat duro,
y que es necesario encontrar en las raíces profundas de nuestra cultura una nueva manera de hacerlo, una manera de hacerlo mejor, más inteligentemente y sobre todo una manera de hacerlo que permita la inclusión de los otros constantemente y que posiblemente no hay un otro, más otro en nuestra historia urbana eh, que aquel otro que viene con la naturaleza. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Te agradecemos esa excelente disertación. La verdad de que estamos bastante sorprendidos de esa misión, esas acciones que tú tuviste. Y qué interesante sería que realmente todos, especialmente los gobiernos municipales, tuvieran esa visión, ¿no? En lugar de, como tú indicas, llegar al mínimo suficiente versus el máximo posible, el ir haciendo felices a las personas en esas grupos para realmente tener acciones que ayuden y que sumen, ¿sí? Vamos también a tener esta conferencia, la verdad a mí me encantó mucho, quisiera muchísimo hacérselas llegar a todos los alcaldes de acá de Guatemala para que vean realmente que se puede gestionar desde otro punto de vista, ¿verdad? No solo hacer infraestructura gris, no solo querer favorecer a muchísima gente, y como tú comentabas, puede ser de que muchas de estas acciones puedan estar ocultas dentro de las intenciones o dentro de dentro de el favoritismo para ciertos grupos, sino que lo contrario, ¿no? Se tiene que ir pensando definitivamente en hacer estas ciudades, pero para volver felices a las personas. De verdad, muy, muy profunda tu disertación. Y bueno, sobre todo queremos agradecer tu tiempo, queremos agradecer ese espacio que nos hiciste para poder compartir esa experiencia tan grande. Y créeme, al menos aquí en Guatemala nos va a servir muchísimo, muchísimo tu presentación para poder ir abriendo ojos y no dejar de lado eso importante, ¿verdad? Que es definitivamente el vecino, el ciudadano como tal, y las soluciones que tienen que llegar también en unión, no solo al vecino, sino que también a la naturaleza. Te agradecemos mucho, Edgar, tu espacio, y bueno, pues esperamos tenerte en próximas ocasiones con nosotros. Encantado. Muchísimas gracias por el tiempo.